En este video te vengo a presentar el tema de cuestión léxico-semántico, el cual se refiere a sinónimos y antónimos, especializado para lo que es el examen I2. Si vas a presentar este examen de admisión en la Universidad Veracruzana, alguna escuela normal, la UNACH, UJAT, UADY, UANL, UNICACH, UNICH o cualquier universidad que presente este examen como método de evaluación, este video es para ti. Mira, en este reactivo en esos reactivos vas a encontrarte en tu examen, te vas a encontrar con 2 o 3 preguntas que te van a preguntar por sinónimos y antónimos, ¿va? Los sinónimos básicamente son palabras diferentes que significan lo mismo. Por ejemplo, bonito, hermoso, bello y lindo. Son palabras que significan similar o lo mismo. Y, por ejemplo, antónimos son palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, bonito y feo son antónimos, porque es lo contrario. Alto y chaparro, por ejemplo, es con antónimos, ¿va? Entonces quiero que tú veas que esto es el tema. Te van a preguntar de esta manera las preguntas. Te van a decir, según el contexto, elija la opción cuyo significado es similar al del término en negritas. El maestro fue reconocido como un educador preclaro. Cuando hablamos de preclaro, se refiere básicamente a una persona que es digna de reconocimiento, que es digna de admiración, ¿va? Que debe de ser alguien admirado, ¿ok? Elogiado. Entonces, ignorante no puede ser una respuesta correcta, porque cuando hablamos de alguien ignorante, hablamos básicamente de alguien que no sabe mucho, que no es muy inteligente, que no es muy culto. Cuando hablamos de preclaro, podemos decir básicamente que es alguien admirado. Y alguien que es admirado puede ser admirado de diferentes puntos. Por ejemplo, alguien puede ser admirado por su trabajo, por su valentía, por su determinación, por su bondad. Entonces, a lo que quiero llegar es que ignorante, hasta podríamos decir que puede ser hasta cierto punto un antónimo, porque alguien ignorante no es preclaro, alguien que es ignorante no es digno de admiración, no lo admiran genuinamente. Alguien que es inteligente, que se esfuerza, pues sí, es alguien preclaro, que alguien que lo admiran, que lo elogian, que lo reconocen. Ilustre, ilustre sería entonces la respuesta correcta, porque ilustre tal cualmente es lo que significa. Ilustre, preclaro, básicamente se refieren entonces a alguien muy preparado, a alguien admirado, a alguien digno de reconocimiento. Y reservado, pues bueno, aquí se puede significar, por ejemplo, alguien tímido. Por ejemplo, él es un muchacho reservado, alguien tímido, alguien muy cerrado, ¿verdad? O, por ejemplo, reservado puede significar, pues, por ejemplo, un objeto que está siendo guardado. Muy bien, vayamos a la pregunta número 2, en la que nos dice básicamente, elige la opción cuyo significado es contrario. Ahora nos preguntan por significado contrario. Tienes que leer qué te van a pedir. Aquí me pedían cuyo significado es similar, aquí me piden significado contrario. Siempre lee lo que te piden. ¿Por qué? Porque he visto alumnos que anteriormente se confunden. Pasan, por ejemplo, y piensan en la palabra y automáticamente se pasan al sinónimo. Por ejemplo, sosegar y ya lo relacionan directamente con tranquilizar, cuando el reactivo, por ejemplo, te pedía que tenía que ser el contrario. Entonces, tienes que leer primero qué te pide, ¿va? Tienes que ver qué te pide, si es contrario o el mismo significado. El entrenador siempre ha fustigado. Fustigado, ¿qué es fustigado? Mira, fustigado se refiere a alguien que regaña. Fustigar es regañar, es humillar, es alguien que te llama la atención, que te insulta. Entonces, eso es fustigado. Aquí nos dice que el entrenador siempre ha fustigado a sus jugadores por su rendimiento, es decir, los regaña, los, los llena de regaños, ¿verdad? De comentarios, pues que pueden llegar a ser hirientes, pero es para sus alumnos o sus jugadores que no tienen un buen rendimiento. Sin embargo, algunos no hacen caso a sus vituperios. Vituperios son regaños, insultos, groserías, ¿ok? O puede ser, por ejemplo, humillaciones, ¿va? Pero aquí con vituperios nos referimos como a groserías. Lo contrario a fustigar, es decir, lo contrario a castigar, a lo contrario a regañar, sería entonces motivar. Por ejemplo, motivar sería, pues, por ejemplo, para felicitar a alguien, para motivar a alguien a que haga algo. Vituperios son regaños y lo contrario a un regaño sería una felicitación.
Lo contrario a un regaño podría ser un elogio, ¿va? Un buen comentario. Entonces, la respuesta correcta sería la B, porque eso es lo contrario. Lo contrario a vituperio serían halagos, serían cumplidos, elogios, felicitaciones. Y lo contrario a castigar, pues sería celebrar, felicitar o motivar. La número 3 nos dice, aquí nos pide una palabra que mantenga el mismo significado que la palabra en negritas. Sosegar. ¿Qué significa sosegar? Sosegar significa tranquilizar o calmar. Entonces, cuando hablamos de alterar, alterar básicamente se refiere a todo lo contrario, a poner en alguien incertidumbre, con ansiedad, enojarla, ponerle triste a esa persona. ¿Ok? Su estado de ánimo, volverlo completamente inestable. Y tranquilizar, sosegar o calmar, pues es todo lo contrario a eso. Entonces, la respuesta correcta sería la B, apaciguar, ya que apaciguar tal cualmente significa eso. Apaciguar significa entonces calmar, significa tranquilizar. Número 4. Aquí me piden entonces un significado contrario, una palabra que signifique lo contrario, ¿va? Lo contrario a fluctuante. ¿Qué significa fluctuante? Fluctuante se refiere básicamente a algo que es inestable, algo que cambia. Aquí no dice que el clima en esa región es muy fluctuante. Fluctuante se refiere, por ejemplo, a cuando el clima aquí, digamos, en la mañana ahí está fresco, en mediodía hay calor, por ejemplo, y por ejemplo, en la noche hay bastante frío. O sea, es decir, las tres etapas hay diferentes climas muy diferentes, muy cambiantes. Entonces, cuando hablamos aquí de que el clima es muy fluctuante, nos referimos básicamente a que es inestable, que es cambiante, que es variable. Entonces, lo contrario a fluctuante sería estable, porque estable es cuando algo se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta. Número 5. Elige la opción cuyos significados sean opuestos. Opuesto a la palabra optimista y opuesto a la palabra valioso. Optimista básicamente se refiere a alguien que trata de ver a la vida o a las cosas de la mejor manera posible. Y alguien pesimista es lo contrario, alguien pesimista, pues, es alguien que, pues, precisamente ve las cosas malas, que siempre es alguien como muy amargado, o que ve siempre las cosas de mala manera. Entonces, lo contrario a optimista sería pesimista, y lo contrario a valioso, valioso es algo que aporta mucho valor, algo que llama la atención. Y aquí insignificante es algo como que es algo muy superficial, algo que no vale la pena de ver, algo que no es importante, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta sería la B. B es lo contrario entonces a optimista y a valiosos. La 6. Aquí nos dice, una palabra que signifique que tenga el mismo significado que la palabra novato. Tenemos que buscar el sinónimo de novato. Entonces, novato, su sinónimo más pronto podría ser inexperto, pero inexperto no lo encuentras. Entonces, la respuesta correcta sería bisoño. Bisoño es una palabra que los soldados antiguamente le colocaban a los cabos más nuevos para hacer referencia a los cabos novatos. Entonces, poco a poco se fue adaptando esta palabra de bisoño a un sinónimo de novato. Entonces sería novato. Novato es lo mismo que bisoño. Experto no es lo mismo que novato, de hecho es lo contrario. Y avesado se refiere a alguien que es experto. Entonces, avesado y experto son lo mismo. Y si son lo mismo, entonces avesado es lo contrario a novato. Por lo cual, entonces esta respuesta no podría ser la correcta. Número 7. Nos pide la opción opuesta a esta palabra, refinado. ¿Qué significa refinado? Mira, refinado significa alguien educado, alguien delicado, alguien pulcro, alguien limpio, alguien bastante elegante, alguien bastante ordenado, ¿va? Alguien con mucha clase. Y aquí nos dice entonces qué es lo contrario a refinado. Ordenado es un sinónimo, pulcro es un sinónimo. Pulcro y ordenado se refieren a la limpieza, a alguien perfeccionista, a alguien perfeccionado, a alguien que está bien hecho, ¿va? Alguien educado. Tosco
Tosco se refiere básicamente a una persona confianzuda, grosera, bastante agresiva en su manera de hablar. Entonces, esta pues sería lo contrario a refinado. Refinado es alguien elegante, alguien con bastante clase, y tosco es alguien demasiado fuerte, alguien demasiado pesado, ¿verdad? Alguien muy poco educado. Número 8. Significado similar a la palabra comandos. Comandos, pues se refiere básicamente a una serie de instrucciones, a una serie de órdenes, de tareas, por ejemplo, que tiene que seguir pues un programa para poder ejecutarse. Entonces, lo correcto sería órdenes. La 8 sería la A, ya que aquí entonces tenemos que esto es lo inmediato a comandos. La 9. Opción opuesta a caro. Mira, caro, cuando nosotros decimos caro, generalmente nosotros podemos decir que caro es algo que cuesta bastante económicamente, ¿verdad? Algo que tiene un costo económico bastante alto. Pero también caro significa querido, alguien amado. Por ejemplo, puedo decir yo soy caro. Cuando hablamos de yo soy caro, quiere decir yo soy querido, yo soy amado, ¿va? Entonces, caro se refiere a amor también, no solamente a algo que cuesta mucho. Entonces, caro, lo opuesto de caro, es decir, lo opuesto de querido, es aborrecido, porque aborrecido es tal cualmente lo es, o sea, alguien que no lo quieren, que de hecho lo quieren lejos, alguien que cae mal, ¿verdad? Entonces, lo contrario a caro, en este aspecto, sería aborrecido. Y periódico, periódico, en este caso de revisiones periódicas, periódicas significa frecuentes, habituales, constantes, ¿ok? Entonces, lo contrario a periódico sería inhabitual. Número 10. Existen, aquí nos pide palabras que mantengan el mismo sentido. Recónditos. Cuando hablamos de lugares recónditos, nos referimos a lugares lejanos o ocultos. ¿Ok? Se refiere entonces a lejanos u ocultos. Entonces la C se descarta porque aquí no dice cercanos. Entonces esto de aquí se descarta. Puede ser la A o la B. Pero nos dice que es extremo. Extremo se refiere a algo que es inestable, algo que cambia, algo que de un momento para otro es una cosa y luego es otra. Por ejemplo, de repente hay mucho calor y de repente hay bastante frío, por ejemplo, en un desierto, que en la mañana hay demasiado calor y en la noche hay demasiado frío, por ejemplo. Entonces, aquí sería la B. Con recóndito nos referimos entonces a lejanos y excesivos. Excesivo se refiere básicamente pues a algo que cambia demasiado. 11. Sentido. Aquí nos piden una palabra que mantiene el sentido de la palabra en negrita, es decir, un sinónimo. Latente. ¿Qué significa latente? Latente significa algo que es disimulado, que es secreto, que es básicamente disimulado, secreto, ¿qué otra palabra podemos colocar? Oculto, por ejemplo, algo que es discreto, ¿ok? Entonces, latente, que viene de la palabra de latidos, el latido generalmente no es perceptible para nosotros, a menos de que nosotros pongamos nuestra mano en el pecho para poder sentir nuestros latidos, ¿verdad? Pero si no fuera por eso, no es perceptible. Está ahí, pero es algo que no es perceptible, es oculto, es disimulado, ¿va? Entonces, lo correcto sería lo similar a latente sería disimulado. Evidente y obvio son lo contrario a latente, porque algo latente es disimulado y evidente y obvio es algo que todos se pueden dar cuenta. Entonces, no sería la respuesta correcta. Y la 12. Identifique el término con el significado opuesto a la palabra hazañas. Hazañas, pues se refiere a una acción que es digna de reconocimiento, de validación, de admiración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería lo contrario a hazañas? Pues sería el inciso A, pusilanimidades. Esta palabra aquí. Mira, esta palabra aquí, lo que son las pusilanimidades, son acciones que de hecho es todo lo contrario, es algo que es repudiado, odiado, criticado. ¿Ok? Entonces, lo contrario a hazaña sería el inciso A. La B y la C, de hecho, son los sinónimos a hazañas. Proezas, por ejemplo, significa tal cualmente eso, algo
que es digno de reconocer, algo que es digno de admirar. Igualmente ilusiones. Entonces, la A sería entonces la respuesta correcta porque es lo contrario a hazañas. Mira, estas palabras son muy comunes que vienen en el examen de admisión. Yo te sugiero que te las aprendas, que anotes todas las palabras que no conocías, estúdialas muy bien, porque te digo, son palabras que han venido bastante. Estas palabras en negritas que te estoy colocando han venido con bastante frecuencia en tu examen de admisión, examen 2. Entonces, voy a dejar hasta aquí la clase y nos veríamos en el siguiente video para el siguiente tema. Si te ha servido este video, déjame tu like y un comentario de agradecimiento. Nos vemos entonces en el siguiente video con el siguiente tema. Chao.